Cierre sus ojos, incline su cabeza y vaya conmigo en oración al segundo piso del lugar santísimo y vayamos a decirle al Señor lo que hoy necesitamos. Padre, ya estamos aquí listos. Hoy es primer día de la semana y como tú lo sabes, hemos llegado a tu iglesia. Hubo familias que no han llegado, no han venido, andan quizá de vacaciones, salieron, pero los que aquí estamos aquí, Padre, para recibir de ti la palabra, el mensaje que nos alimenta, la fuerza y el poder para seguir adelante. Gracias por tus cuidados esta semana. Gracias porque estás aún a pesar que hay huracanes, que hay problemas, que hay la naturaleza y todo lo que pasa alrededor, que hay terremotos y problemas. Padre, tú estás con nosotros y nos proteges y nos das una y otra oportunidad. Aquí estamos listos para recibir de ti la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Abra sus oídos, abra su corazón, porque el Señor le va a hablar. Este es el tema que hoy traigo, hermanos, basándome en la palabra de Dios en el libro de Ruth. Y el tema es la mano de Dios en tu vida. Ahí tienen ustedes a Ruth y a Noemí, su suegra. Hermanos, y cómo Dios obra maravillosamente, providencialmente y extraordinariamente en las vidas que Él escoge, como decíamos el domingo pasado, desde antes, según su presciencia, y las aparta y les da un destino y un propósito. Ya hemos orado para que el Señor nos hable y así va a ser. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es grande? Pero también Dios está en las cosas pequeñas, no nada más en la grandeza del universo, sino también en las cosas diminutas e insignificantes para nosotros. Aún está en el átomo, que es algo invisible al ojo humano, tienes que verlo a través de un microscopio, pero también está en las magnánimas grandes cosas del universo. Una vez, hermanos, en cierta ocasión, un famoso astrónomo que era cristiano llamado Hugo Roche, hermanos, se dio un discurso públicamente a una audiencia grande sobre cómo funciona el universo. Y en ese discurso él dijo que Dios dirigía la Vía Láctea, donde estamos nosotros, la galaxia donde está la Tierra, y que la Tierra es un planeta pequeño comparado con el universo y el multiverso, y que Dios es grande y Dios está en todo lugar, y habló mucho de los atributos de Dios. En ese discurso el astrónomo Hugo Roche, al final de su discurso, una señora se acercó a él y le hizo la siguiente pregunta: si de verdad Dios es tan grande, ¿cree usted que le interese, que tenga tiempo para buscarnos a nosotros aquí en la tierra? Si de verdad Dios es tan grande, ¿cree que le quede tiempo y se interese por nosotros los seres humanos aquí en la tierra? ¿Y qué creen que le contestó el hermano Hugo Ross? Le dijo: eso depende, señora, del tamaño del Dios que usted tenga. Del tamaño del Dios que usted tenga. Porque Dios está en lo grande y está en lo pequeño. Dios no se escapa a los detalles. O sea, Dios es detallista. Dios puede estar en este momento en China, puede estar en Marte y en Saturno y en el universo y en el multiverso que Él creó para su honra y su gloria. Dios, hermanos, es detallista. Y Dios contiene, hermanos, todas las cosas en su mente, están todas, así las pequeñas como las grandes. Y es cierto, hermanos, los hombres no podemos estar en dos cosas a la vez. Las mujeres pueden estar en tres cosas a la vez. Puede ir manejando, traer al bebé y contestar el celular. Pero Dios, señora, es infinito. Dios es ilimitado. Dios es capaz de manejar multitudes de infinidad de asuntos simultáneamente. Él, hermanos, escucha millones de oraciones por segundo. Él, hermanos, atiende millones de problemas cada día. Él visita cada lugar de su creación. Por eso en Isaías 55 dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, y vuestros caminos no son mis caminos. Oh, profundidad de las riquezas, dijo el apóstol Pablo, cuán insondables son tus caminos, cuán inescrutables, Señor, son tus pensamientos. Grande es el Señor, lleno de sabiduría y de ciencia. Y muchas veces no podemos entenderlo, que Dios está en los pequeños detalles.
Y hermanos, antes de ir al libro de Ruth y decirles los detalles en los que Dios se fija para poder guiar a una persona que no tiene parte ni suerte en el pueblo de Dios, hermanos, para la bendición de Dios, hermano, deje decirle que esto sucede. Actualmente también sucede que Dios es detallista con nosotros. Dios es tan bueno y tan detallista con nosotros. Yo recuerdo al hermano Jesús Tabullo, y aquí está para que no me deje mentir, y lo voy a decir, hermano. En los inicios de su vida cristiana, el hermano Tabullo, hermanos, se entregó totalmente al Señor y Dios lo transformó y lo enseñó a orar. Y cuando él empezó a orar, hermanos, aprendió que hay que orar hasta por los detalles. Hermanos, una vez, él mismo da su testimonio, le prestó un carro su hermano José Luis le prestó el carro y ya lo usó para un mandado y todo. Y ya cuando se lo iba a entregar, sucede que él mismo dice, y ahí está el testigo, si usted no lo cree, dígale a él. Se le quedaron las llaves adentro del carro. Y ya lo iba a entregar. ¿Y cómo le iba a entregar las llaves si estaban adentro del carro? Entonces él, como era cristiano reciente, dijo, pues ¿qué voy a hacer? Las llaves están adentro, ¿cómo lo voy a abrir? Ya lo necesito entregar. Entonces lo que hizo el hermano es poner las manos sobre el cofre del carro y orar al Señor para que lo auxiliara, lo ayudara. Puso sus manos sobre el cofre y dijo, Señor, ayúdame para que este carro se abra, Padre, porque necesito entregar el carro y las llaves están adentro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando dijo amén, los seguros votaron. Difícil de creer, ¿verdad? Pero fue cierto, ahí está el hermano. Los seguros votaron y fue y sacó la llave y lo entregó. ¿Y cómo creen que estaba el hermano? Pues bien contento y bendecido porque Dios lo escuchó inmediatamente y le respondió a la brevedad. Porque Dios no solamente es grande, sino están los pequeños detalles. Y eso es la grandeza de Dios, hermanos. No, y el tiempo me faltaría para seguirles contando lo que también le siguió pasando a nuestro hermano. Como ya había aprendido a orar por los detalles, entonces nuestro hermano nos dice que un día fueron al Chilte de día de campo y llevaron comida y todo. Y ya estaban a un lado del río todos los chiquillos, los tabullos, ya que son muchos, sentados ya para comer. Y ahora no fue la llave que se le quedó, hermano, se les olvidó el refresco. Entonces ellos ya estaban listos para comer, sacaron el lonche, los burritos y todo lo que llevaban. Y dijeron, no hay refrescos y estamos en el Chilte, ya está bien lejos las tiendas de abarrotes, ya muy difícil de ir a comprar refrescos. Entonces el hermano oró por los alimentos. Señor, te pido bendiga los alimentos y el refresco y todo. Tú eres Dios todopoderoso, nosotros confiamos en ti. Amén, en el nombre de Jesús, amén. Y cuando dijo amén, pues ya todos estaban listos para comer. Cuando en el río venía una Coca-Cola de 2.5 litros. No, sí, hermanos, ahí está el hermano que se los diga. Venía una Coca-Cola en el río. ¿Por qué? Porque Dios es grande, pero están los pequeños detalles. Hermanos, Dios ha hecho todo con detalles, con sabiduría, hermanos. En Mateo 10:30 dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados y que ni uno de ellos se nos cae, si no es por su voluntad. Hermanos, y en Mateo 6:28 dice que los lirios, hermanos, Dios los viste y los perfuma, hermosos y maravillosos, y que las aves Dios las cuida y les da un canto, hermanos, para alabarle. En Mateo 10:29 dice que cuando cae un pajarito, Dios asiste a ese funeral, al funeral de cada pajarito, y ni uno de ellos dice cae sin que esté Dios allí. A tal grado, hermanos, es su detalle o los detalles de Dios, que Dios creó todo perfecto y bello, y en su sabiduría y bondad le puso detalles a todo, porque su gracia y su amor son maravillosos. Por ejemplo, hermanos, a la flor le puso perfume, al niño le puso inocencia, al matrimonio le dio un año de descanso para que fueran a disfrutar su matrimonio, en la ley dice. A las pruebas les dio la salida, al diluvio, hermanos, le dio el arco iris, al amanecer nos dio un beso, hermanos, y belleza al atardecer. A Adán y a Eva les hizo túnicas cuando cayeron. Al hombre y a la mujer les puso pelo, y al hombre, nada más al hombre, le puso bigote. Dios sabe por qué, para que se sepa quién manda en la casa. Dios siempre está diciéndonos, dándonos detalles para diferenciar al hombre de la mujer. Por eso en la Biblia dice, Salmo 145, alabadle por su grandeza, por lo que Él es, y alabadle por sus proezas, por todo lo que Él hace.
Él es tan grande y tan detallista que busca bendecirnos, hermanos, y darnos todo lo que necesitamos como sus hijos, sin nada más, hermanos, solamente creyendo en Él y confiando en Él. Animal Planet, Discovery Channel y Nat Geo hablan de las maravillas de Dios, de la transformación de una mariposa y de las lagartijas. Y mírese, hermanos, usted mismo es una maravilla de Dios. Mírese usted mismo, hermanos, no hay gente fea, nada más hay extrañas y raras, pero no hay gente fea. Mire el que está a un lado, es una maravilla, esa persona está bella. No hay gente fea aquí. Déjenme decirlo, porque Dios se hizo y Dios no comete errores. Dios es detallista, te dio ese color de ojos, te dio ese color de piel. Todo estaba formado, escrito en el libro de Dios cuando tú eras un embrión en el vientre de tu madre. Él lo hizo todo perfecto y se fijó hasta los más grandes detalles. Gloria a Dios por ser tan, ¿verdad? Se preocupa por los elementos más pequeños. Ahora voy a ir a lo que voy a ir. Hermanos, la Biblia habla de personajes como Adán y Eva en el huerto del Edén, y de Abraham y Sara, y de Noé en el diluvio. Y la Biblia habla de Moisés cuando sacó de Egipto al pueblo de Israel y cómo lo introdujo a la tierra prometida. Pero también la Biblia habla de una historia fascinante, extraordinaria, hermanos, única, que es la de Ruth, la historia de Ruth. Bueno, antes de que ponga eso, me faltó leer eso, porque es una frase célebre, anónima, y se la voy a leer. No hay pequeños detalles independientes de la vida. Solo hay acontecimientos entrelazados cuidadosamente que crean un rompecabezas llamado historia. Es Dios permitiéndonos hacer historia en esta tierra, y por medio de detalles y acontecimientos que son cruciales en nuestra vida y en nuestro futuro y en nuestra historia como seres humanos. Mire, usted está aquí porque alguien le habló de Cristo y lo invitó. Ahí está el detalle. Y Dios va a hacer nueva historia con usted porque Dios se encarga de armar todo el rompecabezas. Usted y yo no sabemos cuál es el rompecabezas ni cómo van las piezas, pero Dios sí sabe. Y Él nos va a enseñar pieza por pieza dónde van las cosas para poder cumplir el propósito de Dios y ser todo lo que Dios quiso que fuéramos. Lo mismo sucedió con Ruth y Noemí. Y ahora sí, miren, en el libro de Ruth, si usted abre el libro de Ruth, muchas veces aparece la palabra aconteció. Aconteció esto. Y luego aconteció en el capítulo 2. Y luego en el capítulo 3 aconteció. Y en el capítulo 4 aconteció. Hermanos, esa palabra significa que sucedió. Que fueron detalles que estaban controlados por la providencia de Dios. Que estaba controlada la historia por Dios, que estaba guiando a esa familia, a esa mujer, hacia una bendición que nos alcanzaría hasta nosotros. Y sin ser nacionalidad hebrea ni israelita, sino moabita. Ruth, la moabita, hermanos, es una mujer que trajo bendición en su futuro cuando ya no se veía claro en su vida. Cuando ella estaba totalmente sumida en la pobreza y en la viudez. Cuando ya no había remedio. Ahí estaba Dios, el Dios de los detalles. Y comienza diciendo el libro de Ruth, aconteció. Para que usted y yo veamos que la historia está controlada por Dios. Y que todos los seres vivos o humanos traemos un propósito. Y a todos Dios nos guía hacia lo que Él, el plan de Él, que es perfecto, quiere en su santa voluntad. La Biblia comienza diciendo de la historia de un varón de Belén que se llamó Elimelech, que se casó con Noemí. Y esta mujer, hermanos, Dios le dio dos hijos. Uno era Mahlón y otro Kelión. A ver, digan los nombres, por favor. Mahlón y Kelión. Muy bien. No le pondría así a sus hijos, ¿o sí? Mahlón, pues ya de por sí que son malos, y luego con el nombre, pues no. Y Kelión, a mí me pusieron Kelly, pero ya no, en el rancho, pero ya no me dicen Kelly, porque comía muchos quelites y me gustaban. Pero aquí tenemos 4 personas: Elimelech, Noemí, Mahlón y Kelión. Y Mahlón y Kelión se casaron con 2 mujeres moabitas, que era Ruth y Orfa. Y esta familia empezó a vivir, pero sucede
que dice la escritura, o dice ahí, aconteció que Elimelech murió y Ruth enviudó, y luego murieron también sus dos hijos, Malón y Kelión, y enviudaron también Ruth y Orfa. Y en esa circunstancia de la vida que a veces no se entienden las cosas que suceden alrededor de nosotros, es donde, hermanos, vemos la mano de Dios en la vida de las personas. Yo sé que usted ha tenido episodios que quizá no los ha entendido. Yo he hablado con personas que han perdido seres humanos, seres de su familia. Cuando perdió Elizabeth a Abisaí. Cuando algunos han perdido familias y no lo entienden, no lo entendemos, ni yo lo entiendo. Pero es Dios, la mano de Dios está atrás de todo, guiando para bien todo. Sin embargo, no lo vamos a entender al inicio, sino después lo entenderemos. Pero dice la escritura que murieron los 3 varones y quedaron 3 viudas. Noemí, Ruth y Orfa. Y Noemí, la suegra de estas 2 mujeres, lo que hizo fue hablar con ellas y les dijo, no hay futuro para ustedes conmigo. Váyase cada quien a su casa. ¿Por qué? Porque ellos venían de Moab, de otra tierra, de otras religiones, de otros lugares. Y les dijo, las despachó y dijo, regrésense a su tierra. Aquí no hay lugar. Ni aun cuando yo pudiera tener otro hijo, no lo van a esperar hasta que crezca para casarse con él. Como la ley lo dice. Sino que ustedes ya no tienen futuro, regrésense. Y una así la besó y dijo, nos vemos, yo sí me voy, dijo Orfa. Pero Ruth era Ruth. Y Ruth, Dios tenía un plan para Ruth. También para Orfa, pero allá en Moab. Pero para Ruth, para bendecir a mucha gente, inclusive hasta usted y a mí. ¿A mí? ¿A ti? Sí, espérese, todavía no se me adelante. Dice la Biblia que Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, Noemí, suegra, no me pidas, no me ruegues que te deje, porque a donde tú fueres, yo iré. Y donde tú vives o vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Y vive Jehová y vive tu alma, que solamente la muerte nos ha de separar. Esa frase célebre que se dicen muchos novios en el altar cuando se casan. No me ruegues que me aparte de ti, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y vive Jehová, que sola la muerte nos podrá separar de ti, me podrá separar de ti. Esa es una declaración de fe. Esa es una sabia decisión. Ruth dijo, me voy a volver tu sombra. Yo voy a andar atrás de ti. Yo no me voy a separar de ti. Se aferró, hermanos, y dijo, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a hacer las cosas de Dios. Yo quiero el Dios que tú tienes, Noemí. Aunque veía que Noemí andaba como amargada, decía, mejor me hubieran puesto Mara en vez de Noemí, en vez de placentera, amargada, porque estoy amargada. ¿Cómo me ha ido? Pero así ella no entendía el plan de Dios. Y a veces la gente no entiende el plan de Dios. Dios permite todas las cosas que nos pasan, hermanos, con un propósito, para buscarlo a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para volvernos a Él. Y sí, hermanos, Dios no desperdicia ni una lágrima. Dios habla en el dolor. Dios habla en las pérdidas, en las crisis, en los problemas. Dios está allí. Porque la Biblia dice, aconteció. Sí, aconteció que Noemí decidió volver a su pueblo, a Belén, y Ruth dijo, ahí voy yo voy contigo donde quiera. Hermanos, algo maravilloso que yo aprendo de Ruth es que estuvo dispuesta a decirle adiós a su pasado, a dejar su familia y su parentela por irse atrás de su suegra, no de su esposo. Ya había muerto Malón, y Malón había sido el esposo de Ruth, y se fue atrás de Noemí, hermanos, dejando su pasado. Como aquel que escribió la canción, lo dejaría todo porque te quedaras. ¿Mi qué? ¿Mi credo? ¿Mi pueblo? ¿Mi religión? ¿O qué dice? Hasta mi religión estaría dispuesto a dejar. Y dejó los ídolos de Moab y dejó los dioses de Moab para venir a creer en el único Dios vivo y verdadero. Y por eso la palabra de Dios no se equivoca, dice, aconteció, Dios permitió y sucedió lo que Dios quería que sucediera. Y esta mujer, hermanos, fueron llegando allá, y cuando iban llegando, hermanos, la palabra de Dios nos dice, aconteció
que esta mujer fueron a recoger trigo a una era, a una cosecha, a un lugar donde ya tenía dueño. ¿Y quién creen que era el dueño? Boaz con Z y doble O. Ese Boaz, hermanos, era nada menos y nada más que un rico hombre y un pariente del suegro de Ruth. Y no lo sabían. Y allá fueron a dar. Por eso dice la Biblia, aconteció, hermanos, que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era pariente de la familia de Elimelech. Hermano, fueron a dar exactamente a donde Dios las guió. ¿Cómo iban a saber ellos a dónde llegar? Llegaron a donde Dios las llevó. La providencia de Dios siempre está allí. Dios mueve su mano para bendecirnos de acuerdo a la necesidad y a su plan, a la necesidad de nosotros y al plan de Él. Y note, hermanos, que es algo hermoso lo que dice ahí que le aconteció, porque Dios ya ve completo el rompecabezas. Nosotros vemos una pieza y no la entendemos dónde va. Queremos forzarla y ponerla. No es ahí, es así. Dios ya sabe cómo va la pieza. Va volteada, va a entrar bien, va a entrar a su tiempo, en el tiempo de Dios. Y estas mujeres llegaron a esa era, del capítulo 2 así lo dice, lo estoy sintetizando para que usted vea. Y entonces cuando la encuentran a esta Ruth y Noemí, que eran como inmigrantes que iban a Estados Unidos, vamos a decir, que no las podía nadie ver quizá, que las trataban mal, pero ese fue el milagro de Dios y la mano de Dios con ellas, que este hombre Boaz las trató bien. Y en el capítulo 2 al final las bendijo y bendijo a Ruth. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es como decirle a alguien que se hace cristiano, Dios te va a bendecir porque te has refugiado en los brazos de Jesús, en los brazos de Dios. Y eso te aconteció porque Dios fue el que te trajo aquí. Al que se hizo cristiano el domingo pasado, que es Ana, yo le digo estas palabras: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 2:12 de Ruth. Y he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes y lo dejaste todo para venir a creer en el único Dios vivo y verdadero. Aconteció, dice el capítulo 3, hermanos, que Dios hizo que Ruth hallara gracia ante este hombre. Y hermanos, dice la escritura que fue algo tan romántico, tan maravilloso. Porque, hermanos, la Biblia dice que Ruth regresó y le dijo a su suegra, me trató bien el hombre. Se llama Boaz y está pesado, tiene muchas riquezas. Sí, entonces, ¿qué va? Y Noemí dijo, pues ahora es cuando, dijo aquel, ¿verdad? Prepárate porque vas a ir otra vez y vas a hacer todo lo que yo te diga. Y la suegra guiando a la nuera. Ahí no quedaba que la suegra contra la nuera. No, todavía no, ¿verdad? Aunque a veces la nuera contra la suegra, dice Cristo que van a estar. Pero aquí las dos estaban unidas, suegra y nuera. Y la suegra le dice a la nuera, ¿sabes qué hagas? Tienes un pariente que te puede redimir, que puede bendecirte, que te puede recibir y que te puede dar un futuro glorioso. No le hace que tú seas viuda. Tienes derecho a ser feliz y yo voy a buscar tu felicidad, nuera mía. ¿Cuántas suegras aquí buscan la felicidad de su nuera? Levante la mano. La felicidad de su nuera, no nomás de su hijo, de su nuera, porque al tener la felicidad de su nuera, su hijo también va a ser feliz. Mi suegra ha querido la felicidad de su yerno porque me dio a mi esposa. Y cada vez que una suegra quiere el bien para el yerno o para la nuera, Dios bendice. Y miren, hermanos, dice que le dio buenos consejos y le dijo, a ver, Ruth, vamos a hacer algo. Escucha lo que te voy a decir. Vas a ir otra vez allá a donde fuiste a recoger trigo, pero antes de que te vayas te vas a bañar, ¿verdad? Qué detalles, ¿no? Yo creo que no había ni agua para bañarse. Te vas a lavar, dice, te lavarás y te ungirás, te echarás perfume. 3:3. Y vas a vestirte tus vestidos limpios. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Tú no vas a llegar a decir, bueno, yo soy Ruth aquí. No, te vas a ir en secreto.
Pero vas a ir bañada, vas a ir perfumada, vas a vestir tu vestido mejores y luego vas a ir. Y cuando él se acueste ya en la noche, vas a fijarte dónde se acuesta. Y vas a ir y vas a descubrir sus pies. Levantas la cobija y luego te metes ahí en sus pies para que te duermas ahí. Y ella dijo, voy a hacer todo lo que me digas, suegra. Todo lo que me digas, suegrita. Se estaba dejando guiar por una hija de Dios, por una buena suegra. Y así, dicho y hecho, hermanos, cuando vos ya hubo comido y estaban celebrando y bebió y su corazón estaba contento y todo, ya se fue a dormir. Entonces ella vino calladamente, levantó la cobija y se acostó en sus pies del hombre, de vos. Y se acostó en sus pies. Y la Biblia dice que a medianoche se levantó aquel hombre, como que sintió ahí calientito, yo creo, ¿verdad? En sus pies. Y se volvió. Y aquí que una mujer estaba acostada en sus pies. Y no entendía. Entonces se asustó y dijo, ¿quién eres? Y entonces Ruth dijo, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano a mí. O sea, redímeme, tú eres pariente cercano, tú puedes ser mi esposo, puedo ser tu esposa, redímeme. Pero muy sabiamente, inteligentemente se acostó a los pies y el hombre la enfrentó y ella descubrió su corazón. Y él le dijo, bendita seas tú de parte de Jehová, porque Dios te ha enviado. Dios, hermanos, aconteció, dice ahí, Dios estaba en los detalles. Dios no quería hacer un matrimonio de fornicación y adulterio, que se acostara con él. No, se acostó a los pies, respetando al hombre. Y el hombre respetó también, aunque andaba borracho, y al final la enfrentó. Y ella dijo esto y esto, y él dijo y reconoció, bendita seas tú de Jehová, hija mía, porque has hecho tu postrera bondad mayor que la primera, no yendo a buscar a los jóvenes que sean pobres o ricos, sino me viniste a buscar a mí. Yo creo que ya estaba viejón, ¿verdad? Vos. Pero soltero, ¿verdad? Soltero. ¿Cuántos aquí hay solteros ya grandes? También tienen remedio, hermanos, ¿eh? Hay bendición para ustedes. Eres una mujer virtuosa, versículo 11. Yo soy, si es cierto, soy tu pariente cercano, pero hay otro pariente más cercano que yo, y él tiene el derecho antes que yo. Tienes que ir primero a ese pariente cercano tuyo, y si él no quiere, pues yo le entro. Historia fascinante, maravillosa del libro de Ruth. Aunque nos cause risa, son cosas de aquella época. Y ahorita llegamos al fin, ya vamos llegando. Aconteció que vos veía a ese pariente que pasaba por el camino, y cuando lo vio pasar dijo, fulano, esa fue la palabra que usó, fulano, mengano, perengano, sutano, ven, yo te conozco a ti, tú eres pariente mío, lejano, pero eres pariente, y aquí hay un problema. Debes tomar tú la tierra de estas personas, pero también debes tomar a Ruth por esposa. Si tú quieres redimirla, redímela, cómprala, recíbela. Y entonces el fulano dijo, no sabemos ni su nombre ni nada. Dijo, no, yo sí la compro, pero nomás las tierras, yo no quiero problema, yo no quiero la mujer, nada más quiero las tierras. Dijo, por lo tanto yo no quiero ya nada si hay que tomar una mujer extra. Entonces le dijo, redime tú, yo me deshago y redime tú. Cómprala tú, quédate con ella tú haz tu plan y todo, ya. Y luego si leen ustedes, dice a continuación que había una costumbre en Israel, que cuando alguien rechazaba esta oferta, o sea, no quería comprar o redimir, se quitaba un zapato y decía, redime tú, y se llevaba el zapato del hombre que iba a redimir. Como una prueba, no huele, hermanos, no estén pensando mal, como una prueba de que en realidad, hermanos, él ya había hecho la lucha a cumplir con la ley, de ir con el Redentor, pero lo rechazó. Entonces, ahora él podía redimir ya con el zapato de prueba, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La Biblia dice que vino Boaz, aquel ya no quiso, y vino Boaz, dijo, ahora sí, Ruth, vamos a quedar tú y yo, porque aquel no quiso comprarte, redimirte. Y ese era el plan de Dios. No hay coincidencias, hay diosidencias.
Y Dios quería que Ruth y Boaz quedaran juntos, porque Dios sabía, y aconteció, dice la Biblia, aconteció que ellos se casaron, hermanos, y la felicidad volvió a la vida de Ruth y de Noemí, porque Noemí dijo, ahora sí, hay la esperanza de tener nietos, de tener descendencia, porque Ruth dijo, ya, soy olvidada, soy amargada, estoy mal, y todos se lo miraban con lástima. Pero cuando Ruth se casó, Dios hizo que quedara embarazada. Dios es el que hace que la mujer quede embarazada. No es el hombre, no es el plan de ellos. Es Dios quien da la vida y quien da los bebés. Y saben, esta mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y le puso por nombre Obed, siervo de Dios. Obed significa siervo de Dios. Y cuando tuvo Obed, entonces se maravilló y se gozó Noemí, porque dijo, y toda la gente le decían, ahora sí tienes hijo, Noemí. Ahora sí tienes descendencia, Noemí, gózate. Y ella le decía, gócense conmigo porque ahora sí tengo un bebé. Pero si no era de ella, era de Ruth. Ruth era la que debería estar más contenta. Y sí, hermanos, Dios estaba contenta. Yo estoy contento. Por eso usted ya despierte, hermano. Está aquí en la iglesia. Escuche la historia del Señor, de Ruth, de las no coincidencias, diosidencias de Dios. Aconteció que tuvo un hijo que se llamó Obed. Y Obed, hermano, dice la escritura en el capítulo 4, cuando ya creció, dice la escritura, le pusieron por nombre Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ahí se va, hermanos, la descendencia. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que Fares engendró a Hezrón, y Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Aquí entra el Señor Jesucristo. Deje decirle esta frase célebre, que es la final. El resultado final de nuestra vida no está determinado por lo que nos sucede, sino por cómo usted responde a lo que le sucede. Nada es fácil. Usted tiene que entender que las cosas que le vienen, sean pruebas difíciles, crisis, enfermedades, situaciones amenazantes y cosas que le pasan, usted tiene que enfrentarlas y sacarles provecho y jugo. Como Ruth y Noemí, hermanos, Dios las bendijo grandemente porque ellas no se rindieron, ellas se esforzaron por buscar a Dios, ellos buscaron el plan de Dios y Dios los bendijo con un buen hombre, rico, adinerado, ya grande, no joven, pero Dios tenía el plan. Y ese hombre pudo engendrar a Obed, y ahí se fue la cadenita hasta que llegó a David. Y hermanos, cuando llegamos a David tenemos que llegar a Jesús, porque Jesús es del linaje de David, de la simiente santa de David, de la tribu de Judá. Dios, hermanos, quiso mostrarnos en este libro, y por eso está aquí inspirado por el Espíritu Santo, para darnos lecciones prácticas de valor permanente para nosotros. Porque Dios bendijo a Ruth, Dios bendijo a Noemí, Dios bendijo a Boaz, Dios bendijo al pueblo de Israel. También Dios nos bendijo a nosotros, porque de ellos nació Isaí, y de Isaí nació David, y de David vino Jesús nuestro Salvador. Es por eso que ahora yo conecto esta historia y este tema de que Dios es Dios grande, pero también están los pequeños detalles. Con esta invitación que te hago, Jesús es como el pariente redentor, el pariente que tiene derecho a comprarte. Y Dios te ha llevado a venir a la iglesia, te ha traído para que sepas que también Dios pensó en ti, que no debes decir, ay, pobrecito de mí, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar. Hasta la muerte he de vivir. No importa que la gente me critique. Si así lo quiso Dios, pues así que lo tengo que sufrir. Mejor se las canto, la canción. Pero saben, nomás él y yo lo sabemos, la canción, porque es muy vieja. Que hay gente que se acostumbra y dice, no, pues yo así sufrí, yo ya voy a sufrir y ya no tengo remedio, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Y entonces es donde entra la palabra de Dios y dice, no, yo te amo y te quiero cambiar y dar un propósito bueno de vida. Yo tengo bienestar para tu familia, tengo un futuro magnífico para ti. Todo lo que tienes que, y te quiero usar en tu descendencia, todo lo que tienes que hacer es creer
que lo que te está pasando en el rompecabezas de tu vida ha sido y será siempre para bien. Aunque el diablo te quiera destruir, Dios tiene un plan maravilloso para ti y nunca te va a dejar solo, porque Jesús es tu pariente redentor y es un poderoso salvador para transformar tu vida y darte la felicidad que tanto has buscado. Invitamos en estos momentos a personas que no conocen a este redentor. Jesús es nuestro pariente. Le voy a decir por qué. Jesús, el Verbo se encarnó, se hizo hombre y es nuestro pariente, es nuestro hermano. Y Él nos quiere tender la mano, porque la mano de Dios está en tu vida. ¿A poco no darías testimonio de eso? ¿A poco no te has dado cuenta que Dios te ha bendecido, te ha movido, te ha llevado, te ha traído y te ha protegido después de una pandemia para que estés aquí? Y Él tiene planes y propósitos por medio de este pariente, el pariente redentor Jesús, que solo Él pudo redimirnos, no entregando el zapato. Estuvo dispuesto a redimirte, entregó su vida. Zapatos ni tenía, pero su sangre nos puede alcanzar y nos puede redimir y comprar. Entonces Dios tiene un plan para ti. Quien no se emocione al escuchar esta historia, quien no cree esta historia, no sabe de un Dios todopoderoso que dirige las acciones hasta las más pequeñas. Él permite la muerte con un plan, permite la viudez con un plan, permite la pobreza, la crisis con un plan. Ruth lo entendió. Y aunque era de Moab, de un pueblo de idólatra, designado para el infierno, salió de allá y dejó todo por abrazar la fe, que esa es la clave de su éxito, la fe de un Dios vivo y verdadero, la fe de Noemí, su suegra. Lo mismo puedes hacer tú. Yo te invito ahora que si quieres a Cristo pases al altar. Es un Dios de amor, es un Dios de poder, es un Dios magnánimo que dirige el universo y multiverso, pero también dirigió hoy, en la mañana cuando te levantaste, te dio su misericordia, te dio agua, te dio oxígeno para que respiraras y te dio tanto detalle que si tú no lo expresas con una alabanza es porque no tienes un corazón agradecido. Que si tú no lo crees que Jesús te ama, ¿cómo más te lo puede mostrar si ya lo hizo muriendo en la cruz? ¿Cómo te lo puedo decir si ya murió en la cruz? Si ya lo hizo. Considérate invitado a venir a los pies de Jesús antes de ir a casa. ¿Habrá alguien aquí? Sí. Todos los mensajes llevan propósito. Este no fue para entretener, perder el tiempo y llevarnos media hora aquí, no. Es para invitarte a confiar en un Dios grande que está en lo pequeño. Porque una de las mentiras del diablo es hacerte creer, Dios está allá, está moviendo el universo, está muy ocupado, Dios no tiene interés en ti, no se preocupa por ti. ¿Cómo de que no? Dios es Dios y es grande y está en todo. Los 8,000 millones de seres humanos que hay en la tierra los atiende. Les da el oxígeno para que respiren diariamente. Les da comida, así como sustenta su creación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en todo vemos tu preocupación por nosotros. Dice Él, pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe todas las cosas, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Un Padre que conoce todo, que no les dará una piedra por un pan, no les dará una víbora por un pescado, no les dará un escorpión por un huevo. Les dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Les dará todo. Porque ese es su placer, esa es su voluntad, ese es su corazón. Padre, estoy aquí ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra. Somos
bien bendecidos, prosperados y en victoria por ti. Y queremos expresártelo en este momento porque alcanzamos a salvarnos a través de tu Hijo Jesús. Pero aquí hay personas que todavía no tienen este pariente redentor llamado Jesús. Y ruego que tú toques su corazón así tranquilamente, ahí, con un silbo apacible. Diles: ven, hijo mío, dame tu corazón. Te quiero hacer de mi pueblo, de mi familia. Tengo un lugar en el cielo para ti. Obra en ellos, Señor. Obra en ellos. Y a nosotros también no nos abandones, porque somos, Señor, como Ruth, como Noemí, que te necesitamos. No podemos vivir sin tu providencia, sin tu mano en nuestra vida. Nos abandonamos en ti, Señor. Brazos seguros, manos amorosas, capaces, poderosas. En nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y ahora, antes de irnos, Señor, si hay aquí una persona, levántala, Padre, y tráela a tus pies. Que no sea cristiana, que necesite creer que tú le estás llamando. Escógela, Señor, y levántala en el nombre de Jesús. Amén.